Sean todos bienvenidos. Esto es Cultura de Todo Podcast, en su episodio número 2. Y hoy les estaré hablando sobre nuestras raíces. Así como lo ven en el título de este episodio, somos hijos de una mezcla universal. ¿A qué hace referencia esto? Pues el día de hoy vamos a estar compartiendo conocimientos acerca de nuestras raíces, de dónde venimos y todas estas cosas. Cabe destacar, antes de meternos en materia del tema que vamos a estar tratando hoy, que es un ejemplo que voy a dar para Venezuela, pero también este ejemplo funciona de la misma manera para todos los países de la región de lo que es América Latina, los que fuimos colonizados por españoles y somos de habla hispana, todos los que compartimos el mismo idioma de este lado del charco. Para ver de dónde viene esto, yo primero me hago una pregunta que se las hago también a ustedes. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en nuestros países hay personas que son blancas con el pelo duro? Hay personas que son bastante morenas de piel con el pelo liso. Personas que son a veces hasta negras, pero con el pelo rubio. Personas que tienen rasgos indígenas y tienen el pelo rojo. Uno dice como que, ¿qué mezcla es esto? ¿De qué es lo que aquí está pasando? Porque de pronto nosotros vamos a países como la mayoría de los países en Europa, vamos allá y por lo menos en Alemania son blancos, o hay en partes que la mayoría son blancos y es una raza. Y hay otras razas que son negros, o si nos vamos al continente de Asia, todos son como mongoles, que tienen los ojos así de esta manera, bastante achinados, no de China el país, sino que lo tienen de esta manera. Acá en Estados Unidos también se da ese fenómeno acá, o son blancos o son morenos, que son afrodescendientes, pero ya que en Estados Unidos yo diría que de aquí a unos años, de aquí a 100 años, eso va a cambiar y también va a ir por los caminos de América Latina, porque esto acá es un país de inmigrantes, acá comparten personas de todos los países del mundo, y si esto sigue así en una N cantidad de años, yo también creo que se va a dar un mestizaje bien fuerte, así como el que se dio en América Latina. Existen estos grupos étnicos o de raza que les estoy contando. En Asia hay grupos. Entonces, si nos vamos al caso de América Latina, tenemos que la mayoría de países tienen grupos que son mixtos, que son todos los que se derivan de estas fusiones raciales, y muy pocos son de descendencia europea o indígena o africana como tal, que es el moreno el negro de allá de África. Entonces, esto se viene dando a cabo desde la colonización. Entonces, para entender esto, tenemos que remontarnos al año 1492 después de Cristo, cuando llega Cristóbal Colón por primera vez a suelo americano. Antes de esto se creía que el mundo solo nacía de allá por el oriente y terminaba en Europa, que ya de Europa hacia este lado ya no había más nada, hasta que un día, bueno, se monta Cristóbal Colón, que es lo que nos enseñaban en la escuelita, la Niña, la Pinta y la Santa María, y vámonos. Llega Cristóbal Colón acá, descubre el nuevo mundo, todo el continente americano, y allí empieza la colonización de los europeos. Empiezan a descubrir que en estas tierras hay muchos minerales preciosos, mucho oro, plata, cobre, todo ese tipo de cosas, y ellos venían con una cultura muchísimo más avanzada
que la de los aborígenes. Entonces ahí comenzó a darse ese déficit intelectual, o no lo llamemos déficit, sino que diferencia intelectual. Ellos venían con espejos y le cambiaban espejos por oro y ese tipo de cosas. Entonces los españoles empiezan a asentarse en América y empiezan a fundar ciudades. Primero se asentan, llegan a Santo Domingo, a la isla de la Española, fundan Santo Domingo y de allí comienzan utilizan esta isla de la Española como un punto de control para colonizar ya tierra firme. En este proceso los españoles se encuentran con los indígenas y los someten a fuerza porque los armamentos de ellos eran mejores que los de los indígenas. Estamos hablando que los indígenas se defendían con arco, flechas, ramas, mientras que los europeos ya traían muchísimas armas más sofisticadas, sería la palabra correcta. Empiezan a esclavizar en este momento a los indígenas, pero los españoles se dan cuenta que los indígenas son una raza muy débil para trabajo forzoso. No son buenos para trabajos bajo presión de esclavitud, porque recuérdense que en este momento era plena época de esclavitud. Ya cuando pasa esto, empiezan portugueses también a pelearse con españoles para dividirse tierras acá en el Nuevo Mundo. Más atrás de los españoles y de los portugueses llegan los franceses, llegan los ingleses, los holandeses, a partes del Caribe y a Norteamérica más que todo. Y los portugueses y españoles, Sudamérica, y iban colonizando desde el Caribe hacia arriba hasta llegar a lo que hoy en día conocemos México. Empezó toda esta disputa. Entonces, lógicamente, ¿qué se necesitaba en el Nuevo Mundo? Trabajar para explotar los minerales y podérselos llevar a Europa, y que en Europa los vendía X país y le sacaba grandes cantidades de dinero a esto. Entonces, los europeos, los españoles en este caso, que estamos hablando de América Latina, la América española, los españoles al ver que los indígenas no les iban a sacar el trabajo como ellos lo creían, fueron y empezaron a buscar, a importar mano de obra africana. Aquí es donde entra en juego los africanos que eran raptados allá en África, en sus tierras, y eran traídos al Nuevo Mundo como esclavos. Lo vendían así mismo como si yo te comprara una mercancía. Ese era el negocio, traer barcos full, a veces hasta clandestinamente, de África, full de morenos, y ellos eran vendidos a españoles, a capataces de haciendas en el Nuevo Mundo para que pudieran trabajar las plantaciones, recoger los metales, la fruta, todo eso, la madera que iba a ir para Europa. Entonces ya aquí vemos que están llegando al continente tres razas, que son los europeos, los africanos y los indígenas, que eran los verdaderos nativos, los verdaderos oriundos de esta región, nuestros antepasados. Y cabe destacar que estas tres razas físicamente se ven muy distintas. El europeo es el hombre blanco, el africano es el hombre negro y el indígena es el que tiene ese rasgo así como pelo liso, negro y de color de piel un poco morena, no ni negro ni blanco, sino en un término medio, bastante moreno. Entonces aquí, cuando se empiezan a dar este importe de esclavos, los españoles eran tipos de personas que en ese momento a ellos no les interesaba mezclar su sangre, ya que a lo largo de la colonización, durante los primeros años,
de España no venía gente muy intelectual o muy culta para este lado del mundo, sino que mandaban a veces, eran personas malas como violadores o que estaban allá perseguidos y se venían a esto porque aquí era un monte o algo sin ley, digámoslo así. Entonces, estas personas llegaban acá, al continente americano, con malas costumbres. Entonces aquí era donde empezaban ellos a mezclar su sangre, empezaban a violar o abusar sexualmente de las indígenas, ellas quedaban en embarazo, empezaban a abusar sexualmente de las propias esclavas también africanas, que como les pertenecían a los dueños de la finca, de las haciendas, de los ingenios, el dueño podía disponer de lo que quisiera como si eso fuera de él y empezaban a hacer hijos con estas esclavas. Entonces aquí vendría naciendo la cuarta raza, o ya les voy a explicar por qué la llamo raza a esta cuarta, porque a los cuartos los vamos a llamar los mulatos. ¿Quiénes eran los mulatos? Los mulatos eran los hijos de español con negro, era ese cruce. Pero con los mulatos pasaba algo, que ellos podían ser hijos de español, pero no podían heredar ni nada de eso, porque era un hijo fuera del matrimonio, era un hijo ilegítimo, era un hijo bastardo, por así decirlo, y en ese momento la iglesia condenaba eso muy fuertemente ante la sociedad. En ese momento la sociedad era muy devoto a la iglesia católica. Los españoles son quienes traen el catolicismo acá a América, y no, un mulato no iba a ser una persona bien vista, ya que para la sociedad era obvio que un español no se podía casar ni con una esclava africana ni con un indígena. Entonces, si había un hijo entre estas razas, ya se sabía que era un hijo fuera de matrimonio, y eso era penado por la ley de Dios, o es penado por la ley de Dios hoy en día, digámoslo así. Entonces, ahora les voy a estar hablando sobre cómo era el escalón en esta sociedad, porque a partir de esto se crea esta sociedad colombina en todas estas colonias españolas que se asientan. Entonces, imaginemos que tenemos aquí una pirámide. Entonces, en la parte más baja de la pirámide, ¿verdad? Entonces, cada eslabón de la pirámide va a ser como que la clase social. La parte más baja de la pirámide eran los indígenas. ¿Por qué era la parte más baja? Porque eran los nativos, eran los que intentaron esclavizarlo, pero los españoles decían que no sirvieron ni para eso, eran del monte, no hablaban el mismo, hablaban era su propio dialecto, sus propias lenguas, y para los españoles o para el sistema colonial era lo más bajo, porque no les servían para absolutamente nada. En el segundo eslabón de la pirámide tenemos a los esclavos. Ellos pasan a ir por encima de los indígenas, porque estos sí les eran útiles a los españoles, porque, valga la redundancia el nombre, eran esclavos, eran los que trabajaban las tierras, ellos pagaban por tenerlos en sus fincas y todo, pero pagaban solamente al comprarlos. No era que les tenían un sueldo, no, los compraban y ya ese esclavo era de esa persona hasta que se moría, o hasta que simplemente el dueño lo decidiese vender a otro blanco peninsular. Luego de los esclavos, en el siguiente escalón de la pirámide teníamos a los mulatos, que son los otros que les comenté hace 2 minutos atrás, que eran hijos de españoles con esclavas.
No, ellos no tenían privilegio, ¿verdad? Porque no heredaban fortunas ni tampoco tenían apellidos de los padres, en este caso del padre o de la madre que fuera blanca. Pero siempre había como que ese afecto del padre o de la madre blanca de darle por debajo de la mesa sin que la sociedad se enterara, de velar que esa persona estuviese bien, y eran un poquito más privilegiados que un esclavo. Aunque los mulatos también, si tú nacías de una esclava, tú seguías siendo esclavo, no importaba que fuese hijo de blanco peninsular. Luego de los mulatos, más arriba del escalón, están los que ya sería como que el segundo eslabón de la pirámide, estaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en suelo americano. Eran hijos, aquí sí no había mezcla de ningún tipo, eran hijos legítimos de un matrimonio de madre española con padre español, pero el hijo no había nacido en España, había nacido acá en América. Esos eran los criollos. En Venezuela también los llamaban mantuanos. Era también el nombre que le daban en la Capitanía General de Venezuela para ese momento. Pero ¿por qué ellos eran los segundos y nunca podían ser los primeros? Ahora se los cuento. ¿Quiénes eran los primeros? Los blancos peninsulares, oriundos y nacidos en la península ibérica, ahí en España. Ellos eran los primeros. ¿Y por qué ellos eran los primeros? Porque ellos podían tener cargos políticos, ellos podían gobernar, ellos podían hacer lo que se les antojara, porque ellos el lazo entre el rey de España y el Nuevo Mundo era un blanco peninsular que enviaba siempre el rey de España. Es decir, en España la máxima autoridad era el rey. Entonces, ese rey, él mandaba en su reino y él delegaba a un virrey de su confianza que viniera al Nuevo Mundo, y él iba a ser la representación del rey en suelo americano. Pero para ello tenía que ser nacido allá. No podía ser nacido acá en América, porque eso ya como que te restaba categoría en esta sociedad que yo te estoy comentando. Entonces, acá fue que empezaron a surgir los problemas o la rivalidad entre los criollos, que les daba bronca, les daba rabia, que ellos podían tener en América dinero, podían ser hijos de españoles, podían ser de una familia pudiente, habían nacido ahí, pero no podían gobernar, ni no podían tener un cargo dentro del reinado, solamente porque eran nacidos en suelo americano. Entonces acá es que, como siempre fueron segundones, vinieron y surgió mucho descontento entre estos dos eslabones, y para que en un futuro esto se tornara a las batallas independentistas para poderse librar todas estas colonias del yugo español. Luego de esto ya entendemos todo este mestizaje que hubo. Luego de esto, como les digo, años después, este descontento crece, llegan las batallas independentistas, estos países logran independizarse de España, ya los españoles se retiran, estos países quedan como países soberanos, empiezan a formarse repúblicas, entre ellos empiezan una cuerda de disputas, entre ellos por cosas territoriales, ríos, mares y ese tipo de cosas, montañas. Más que todos los problemas eran fronterizos entre ellos. Empiezan a haber guerras entre países, pero eran ya países nacientes.
y soberano. Entonces, luego de esta cosa fue por ahí en los años, entre los años 1810 a 1830. Surgen todo este tipo de batallas independentistas, conflictos y todo lo demás en América Latina. Aproximadamente 100 años después, en Europa se suceden guerras muy trágicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial que termina en 1945. Luego de estas dos guerras mundiales, más de media Europa queda devastada. Queda gente pasando hambre, personas huérfanas, sin trabajo, damnificados, sin casa, y pare de contar. Entonces vienen muchas personas de allá de Europa a ver esa devastación, empiezan a montarse en barcos y venirse hasta estas tierras donde eran países que no tenían ni siquiera 100 años de haberse fundado, de ser ya países soberanos. Entonces ahí empezamos nosotros a recibir esa inmigración italiana, española, portuguesa, francesa, alemana, más que todo en la Segunda Guerra Mundial. Miren, imagínense que en Venezuela hay una pequeña colonia alemana en el centro del país que se llama la Colonia Tovar, donde es un pueblito que hay puros alemanes. Entonces, esto fue como que este fenómeno que les digo de la catástrofe en Europa que dejaron las guerras, llega a este continente. Y en nuestros países los recibimos, los acogimos y ellos se volvieron venezolanos más, colombianos más, ecuatorianos, peruanos, argentinos. En Argentina y en Chile y en Uruguay llegaron muchos italianos. Entonces, esta fue el último ingrediente que dio cabida a nuestro mestizaje. Entonces, por eso es que nosotros vemos que somos tan mestizos. Y claro, se me olvidaba mencionar, último gentilicio no. Las últimas personas en llegar fueron los árabes también y los chinos. Bueno, chinos hay en todo el mundo. En donde usted llegue, por lo menos un chino se va a encontrar. Y también llegaron muchos árabes. Todas estas personas se juntaron, se casaron, se mezclaron, nietos, bisnietos, antepasados, que vivieron y convivieron en una sola misma sociedad, dio fruto a lo que nosotros somos hoy en día. Por eso es que el latinoamericano es un ser único, es un ser mezclado, que no hay una predicción de que si tú vas a tener un hijo, lo tienes en la barriga o lo estás esperando, no sabes si va a ser blanco, si va a ser de quién va a heredar los genes. Si puedes tener una leve noción, pero de pronto no sabes si va a ser morenito, si va a ser, cómo va a sacar el pelo y ese tipo de cosas. Y para concluir, orgullosamente digo que en mi país este mestizaje dio cabida a que tenemos las mujeres más bellas del mundo, porque somos el país con más coronas de Miss Universo en el mundo. Entonces, ¿quiénes son? Las venezolanas. Ya con eso cerramos el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia, alguna objeción o algo que tú quieras agregar aquí a este tema que de repente se me pasó o no lo sé, coméntalo acá en la parte de abajo. Y no se olviden de suscribirse, darle like y compártelo a todos tus amigos que sean amantes de todos estos temas culturales que de verdad son bien interesantes y ahora es que esto está creciendo.